Buenos días, mi nombre es Sandra Milena. A mí me correspondió el tema de composición química y les hablaré sobre el protocolo para la purificación de virus, proteínas virales, ácidos nucleicos, lípidos virales y carbohidratos. Para el protocolo y purificación de los virus, se debe tener en cuenta que el aislamiento de estos virus es un avance muy importante, ya que a partir de este aislamiento se puede conocer al virus, dando paso al estudio de su estructura, funcionalidad y además de ello sus debilidades y fortalezas. Y desde este punto de vista y empleando este conocimiento, se pueden implementar estrategias de defensa como la fabricación de vacunas y de retrovirales. A continuación les hablaré de un método el cual consiste en la ultracentrifugación y este se emplea para separar las diferentes moléculas presentes en un virus en base a su densidad y tamaño. Les traje un esquema de la ultracentrifugación diferencial para comprender un poco más este proceso, el cual consiste en el que se tiene un homogeneizado celular, es decir, nuestra muestra la cual deseamos separar y la llevamos a una centrifugación. Solo relacionar esta centrifugación con una analogía, la cual es la lavadora con la que tenemos en nuestras respectivas casas al momento del secado de las prendas, ya que podemos separar las partículas de agua de las prendas. Me gusta relacionarlo para hacer un poco más entendible la idea. Se tiene el homogenizado celular, como lo venía comentando anteriormente, y se somete a una centrifugación de una baja velocidad en la cual se va a obtener un precipitado y un sobrenadante, teniendo en cuenta que en el precipitado siempre vamos a tener las moléculas más densas y, valga la redundancia, en la parte superior unas partículas menos densas, la cual corresponde a nuestra muestra inicial, en el cual si se realiza una primera centrifugación, se obtendrá un precipitado en el cual obtendremos células enteras, núcleo y citoesqueleto. Y si se desea separar lo que queda en la parte sobrenadante, se somete a otra centrifugación a una velocidad media, en la cual se va a obtener en el precipitado 2, es decir, en lo que teníamos en esta parte como sobrenadante, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Y se aplica una tercera centrifugación a alta velocidad, en la cual es la que se emplea para obtener ribosomas, virus o macromoléculas, y en el precipitado se van a tener otras vesículas más pequeñas o microsomas, resaltando y destacando, por ejemplo, que las mitocondrias y los lisosomas van a ser menos densas en comparación con las células enteras, el núcleo y el citoesqueleto. Basé la investigación de este tema sobre la purificación del virus llevada a cabo por el profesor Osamu Nakogami de la Universidad de Nagasaki, en el cual describen el proceso para la purificación de retrovirus, que es esta, así es la vista del virus, el cual corresponde a la investigación que realiza él. Se debe tener en cuenta que este virus es uno de los más importantes, ya que ha sido por sí solo la principal causa de muerte debido a diarrea, deshidratación aguda en bebés y niños en todo el mundo, y a partir de este método de centrifugación y del conocimiento que se adquiere sobre el virus, llevan a desarrollar la vacuna en el año 2016, la cual es aprobada por la OMS. Resaltando que este es un virus no envuelto y que consiste en 11 genomas de ARN, y a su vez se resalta que este virus no solo infecta a humanos, sino también afecta a gran variedad de mamíferos y aves. Ellos basan la purificación del retrovirus a partir del cultivo infeccioso, en el cual ellos emplean 1 litro de este fluido basándose en el rendimiento de las partículas del virus purificadas con su relación a volumen. Lo que ellos desean primeramente es eliminar los desechos celulares.
como le mencionaba anteriormente, van a emplear 1 litro de fluido de cultivo infeccioso, el cual lo van a dividir en 6 botellas que se centrifugarán durante un periodo de tiempo de 10 minutos. Después se obtendrá de esta centrifugación el virus en suspensión y después de eliminar los restos celulares, el sobrenadante se somete a otra centrifugación por un periodo de 16 a 14 horas con el objetivo de obtener los gránulos donde se encuentran el virus en la parte sobrenadante, recordando que la parte sobrenadante es la menos densa. Siguiendo con esto, se obtendrá la porción de virus y estos gránulos obtenidos en el sobrenadante serán suspendidos en 26 mililitros de solución salina tamponada fosfato. Esta solución se agrega con el objetivo de romper los enlaces que unen a las proteínas con los ácidos nucleicos y de esta manera obtener las macromoléculas libres. Las impurezas se pueden eliminar aún más utilizando el método de amortiguación de sacarosa, en el que las partículas de retrovirus se pueden contraer en el interfaz de la capa de sacarosa. Para ello se disponen de 4,5 mililitros de sacarosa al 70% en el tubo base de la ultracentrifugación de 38 mililitros. Y para esto también se adicionan 6 mililitros de la solución sacarosa al 30%. Y luego la cubren con 26 mililitros de la suspensión viral, que es la muestra a la cual se desea separar. Esto lo llevan por un periodo de tiempo de 2 horas para obtener la separación de las impurezas con el virus. Para lograr la purificación, adicional a ello, ellos emplean de 0,5 a 8 mililitros de fracción de virus cruda obtenida por el método de amortiguación, que fue el que les describí anteriormente, adicionando una solución de cesio y centrifugando por un periodo de 16 a 20 horas, en el cual se va a obtener como resultado 3 banditas azules, las cuales se ve acá en esta botella o tubo de ensayo, por decirlo así, y la primera banda va a corresponder consiste en solo proteínas sin ácidos nucleicos y se encuentra en esta posición ya que estas van a ser menos densa que el virus y en esta parte vamos a obtener el virus totalmente aislado o ya purificado. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre proteínas virales. Estas son cadenas largas de polipéptidos, las cuales están compuestas por 4 elementos químicos, los cuales corresponden a carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Resaltando que en su composición química, estas proteínas van a tener en sus extremos un grupo amino y un grupo carboxilo. Además de ello, resaltando, bueno, estas sería la composición química de las proteínas, como ya lo mencioné, en la que se resaltan estos 4 elementos, y su composición por cierto número de aminoácidos, los cuales van a estar también unidos o van a tener la presencia de los puentes bisulfuro. La función de estas proteínas es transmitir el ácido nucleico de una célula huésped a otra, ya que se tiene en cuenta que las proteínas es la expresión genética de los ácidos nucleicos. Además de ello, estas participan en la protección del genoma viral, en la adhesión de una partícula viral a una célula sensible, destacando que tenemos 2 clases de proteínas, las cuales son las estructurales y las no estructurales. Las proteínas estructurales sirven para construir la cápside y otros componentes del vibrión y son las que se encuentran generalmente en la parte externa o unidas a la membrana del virus. Las no estructurales intervienen en procesos como ensamble y replicación. El ácido nucleico. En los ácidos nucleicos encontramos 2 moléculas, las cuales corresponden al ADN y al ARN. Se resalta que en el virus nunca se encuentra la presencia de las 2 moléculas. El virus
está conformado únicamente por ADN o ARN, pero en ningún caso las dos moléculas. Esto se puede presentar en cadenas que puede ser doble o sencilla, y a su vez estos ácidos nucleicos están organizados de forma lineal y o circular. La composición química de los ácidos nucleicos constan de un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada, teniendo en cuenta que la parte del grupo fosfato y la pentosa no va a cambiar en la molécula, lo único que sí varía son las bases nitrogenadas. Hablando y enfocándonos acá en la parte del ADN, bueno, sabemos que está conformado por el grupo fosfato, por el azúcar, que es una pentosa. En el caso del ADN corresponde a una desoxirribosa, y a la base nitrogenada, la cual va a consistir en adenina, timina, citosina o guanina. Esta es una molécula de doble cadena y su tamaño puede estar dentro de un rango de 1,7 y 200, y el gen codifica, teniendo en cuenta que los genes codifican para una sola proteína o más. En el caso del ARN, también como le mencionaba, va a contar con su grupo fosfato, con su azúcar pentosa, la cual en este caso va a ser una ribosa, y su base nitrogenada, que va a corresponder a un adenina, un uracilo, una citosina o una guanina, teniendo en cuenta que acá se cambia la timina por el uracilo en el caso del ARN, y en la mayoría de los casos es una molécula lineal. En los lípidos virales, los principales lípidos presentes en los virus son fosfolípidos y glucolípidos. Estos se encuentran presentes en la membrana celular de la célula huésped. Entonces, en esta parte les traigo la estructura química del fosfolípido, el cual va a obtener, está conformado por un grupo fosfato, por un glicerol y dos ácidos grasos, el cual corresponde a uno saturado y a otro insaturado. Y el glucolípido hace referencia a la misma bicapa de fosfolípidos, pero adicional a ello, que en esta se van a encontrar adicionado ciertas moléculas de glucosa. Estos lípidos se caracterizan por constituir entre el 20 y el 35% de los virus en algunos casos, haciendo referencia a su peso, o en algunos alcanzan valores del 50 al 60% del peso viral, en el cual se relacionan directamente con la presencia de colesterol. Siguiendo con esto, ya para la parte de los carbohidratos, los elementos que hacen parte de los carbohidratos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos, aquí les traigo la estructura química, en la cual pueden estar presentes en forma cíclica o en forma estructural, es decir, en cadena. Estos carbohidratos son la principal fuente de energía, y el carbono en su estructura proporciona la biosíntesis, sitios por donde se adicionan a las células por medio de las glicoproteínas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.